¿Qué tal, jóvenes? En este video veremos cómo calcular la magnitud de un vector, ya que los vectores se pueden representar gráficamente en un plano cartesiano en base a un punto de partida y un punto de finalización. Para eso vamos a utilizar un ejemplo de distancias, en las cuales debemos de calcular la distancia que hay desde un punto de partida, que vamos a llamar casa, hacia tres direcciones diferentes. A esas direcciones las vamos a nombrar como vectores. Para nombrar los vectores debemos utilizar letras minúsculas con una flecha en la parte de arriba. La primera dirección es hacia el parque, entonces vamos a nombrarlo como vector A. La segunda es hacia tienda, lo vamos a nombrar como vector B. Y la última, que es hacia escuela, lo vamos a nombrar con el vector C. Ya que tenemos nombrado nuestros vectores, debemos ubicar tanto nuestro punto de inicio como nuestro punto final. Entonces, en este caso, el punto de inicio va a ser el mismo para todos, ya que todos están partiendo desde el punto casa. Entonces, mi vector A, mi vector B y mi vector C. Como les dije, el punto de inicio es el mismo. Entonces calculamos las coordenadas. Recordemos que las coordenadas es el punto de intersección que hay entre el eje X y el eje Y. Siempre debemos de escribir primero la coordenada del eje X, en este caso es 4. Entonces mi coordenada va a ser 4, y en Y también es 4. Entonces mi coordenada de punto de inicio es 4,4. Y como los tres vectores parten de donde mismo, entonces para los tres es 4,4. Ahora bien, el punto final va a depender de cada uno de ellos. Y vamos a iniciar con el A. Vemos en dónde se intersecta con X, en 2, y en Y con 6. Entonces mi punto final del vector A va a ser 2,6. Ahora haremos lo mismo para el vector B. Vemos en X que está en el punto 6 y en Y en el punto 7. Entonces mi punto final en este caso va a ser 6,7. Y por último, lo mismo con el vector C. Vemos acá, está en 3 y en Y está en 1. Entonces va a ser 3,1. Entonces ya tenemos nuestros puntos de inicio y nuestro punto final con cada uno de nuestros vectores. Bueno, en base a estos datos debemos de calcular ahora la distancia que hay entre los puntos tanto horizontales como verticales para cada vector. Para eso vamos a utilizar estas fórmulas que tenemos acá. La X representa la distancia horizontal y el Y significa la distancia vertical. Entonces, en este caso, vamos a calcular para el vector A. Primero vamos a calcular AX, es decir, la distancia en X. Vamos a restar el X del punto B, que es el punto final, que era 2, menos el X del punto inicial, que era 4. Y 2 menos 4 nos va a quedar negativo, menos 2. Lo mismo vamos a hacer ahora con Y. El Y del punto final, que era 6, menos el Y del punto inicial, que es 4. 6 menos 4, 2. Entonces, si nos damos cuenta, estamos utilizando los datos que obtuvimos en base al plano cartesiano. Ahora vamos a hacer lo mismo para el vector B, tanto en X como en Y. Entonces el X del punto final, que es 6, menos
el x del punto inicial, que es 4. 6 menos 4, 2. Lo mismo con y. El y del punto final es 7 menos 4, que es y del punto inicial. 7 menos 4, 3. Y por último lo vamos a hacer para el vector c, tanto con x como en y. Vamos a restar los x entonces. 3 del punto final menos 4 del punto inicial. 3 menos 4 menos 1. Lo mismo con los y. 1, que es el y del punto final, menos el y del punto inicial, que era 4. 3 menos 1 menos 4 menos 3. Pues ahora ya tengo las distancias que hay tanto en x como en y para cada uno de los vectores. Entonces siempre vector a, vector b y vector c. Ahora voy a colocar aquí mis datos obtenidos. Entonces la distancia en x para la menos 2, este que tuve acá. Distancia en y, 2 positivo. Para el b, distancia en x, 2 positivo, en y 3. Para el c, distancia en x menos 1, distancia en y menos 3. Ahora debemos de utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la distancia final de cada uno de los vectores. El teorema de Pitágoras dice que c en este caso va a representar a nuestro vector, que es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado. A es x, b al cuadrado es y. Entonces para el primer vector nos quedaría raíz cuadrada menos 2 al cuadrado, voy a colocar en paréntesis porque es negativo, más 2 al cuadrado. Que sea negativo no importa, de todas formas al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Entonces 2 menos 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, más 2 al cuadrado también es 4. Ahora realizo la suma. 8. Entonces ahora debo de calcular la raíz cuadrada de 8 utilizando calculadora. 2.8. Entonces la distancia del primer vector va a ser 2.8. Ahora hago exactamente lo mismo para cada uno de los siguientes dos. Vector b. De igual manera no sirve. Si existiera el diploma. Pero no, tiene diplomas extra. Este sería de ida de mis. Para el vector b, entonces igual. Raíz cuadrada en este caso sería 2 nuevamente al cuadrado más 3 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, más 3 al cuadrado es 9, porque es 3 por 3. Ahora hago esa suma. Entonces 4 más 9, 13. Y por último hago la raíz cuadrada de 13 con ayuda de mi calculadora. 3.6. Entonces esta es la respuesta para mi vector b. Ahora voy a hacer lo mismo por último
para el vector C. Vamos a buscar por. ¿Se sabe su DPI? Sí. Raíz cuadrada. 26, 17, 59, Los datos del vector C son menos 1 y menos 3. Entonces sería menos 1 al cuadrado más menos 3 también al cuadrado. No existe. Menos 1 al cuadrado sería menos 1 por menos 1, 1. Ahora busquemos por. Más menos 3 al cuadrado, 3 por 3, Sandra, 9. Reyes. Entonces C al cuadrado, perdón, el vector C sería igual a la raíz cuadrada de 10. Con ayuda de mi calculadora calculo la raíz cuadrada de 10, que es 3.16. Entonces, la distancia entre casa y vector C es 3.16. Y de esta manera ya obtuve mis 3 resultados. Espero haya quedado claro, jóvenes. Nos vemos en una próxima.